Ay, mono, se le ve súper bien. Vamos a ver si logró. Sábado 20 de mayo, 4 de la mañana, nuestra primera parada para disfrutar de un rico cafecito y así continuar nuestra tremenda aventura. Si este video te parece largo, por favor no te enojes, quédate hasta el final, que tenía tanto por compartir contigo, así que no pude acortarlo más. Si bien el pronóstico del tiempo no era favorable, disfrutamos de este tremendo amanecer. Estaba amaneciendo, eran ya casi las 6 de la mañana y nosotros seguíamos en ruta sin parar. Son como unas 5 o 6 horas de viaje dependiendo del ritmo que lleves para llegar a destino. Estábamos así súper con pila para poder llegar, pero que nadie te diga que no podés desayunar 2 veces. Nos volvimos a quedar en Coronel Bogado para comer la deliciosa chifa y cocido y así llegar hasta Nueva Alborada, departamento de Itapúa, a unos 30 kilómetros de la Perla del Sur, Encarnación, y 390 kilómetros aproximadamente de Asunción, capital. El departamento de Itapúa tiene un sinfín de atractivos turísticos, pero este era el elegido, la Gruta Indio Dormido. Bienvenidos a un nuevo vlog número 4, 5, 6, 7. Espero que no me haya equivocado. En esta oportunidad les voy a mostrar un lugar en el cual yo ya había venido. Tengo un video completo de este lugar y de otros cercanos, pero esta vuelta les voy a mostrar solamente este lugar en particular porque a mí me gustó bastante y me llamó bastante la atención. Está nubladito ya otra vez. A mí definitivamente me persigue la lluvia. Sería la Gruta del Indio Dormido. Así se le pasa, se le llama. Ay, perdón, estoy cansada. Acá tenemos 2 senderos. Este sería para ir al túnel y este sería para ir al área de camping. Vamos a ir a ver primero el área del camping. Dios mío, ¿qué me pasa hoy? Trabalenguas. Recordemos que en mi video anterior, hace 2 años atrás, me habían comentado que este es un cerro que lo llaman Indio Dormido. Dice que desde las alturas se ve el cuerpo del indio transformado en un cerro con todas sus extremidades. Así mismo. La parte de la panza, me estaban comentando que este cerro tiene su cuerpo constituido. Sería la mano izquierda, derecha, la panza. Nosotros ahora estamos en la panza. ¿Y por qué estamos en la panza? Porque queremos ir estamos en busca de un pasadizo. Así mismo es. Cuenta la leyenda o la historia. En épocas antiguas se usaba como pasadizo para cruzar a la Argentina. Pero con el tiempo se fue cerrando ese lugar. Cerro Indio Dormido. Bueno, nosotros estamos aquí en la panza. Ahí está la cabeza. Y esto es el pie. Acá tenemos una imagen ilustrativa de lo que es este cerro en Nueva Alborada, departamento de Itapúa. Continuando el sendero que viene directo hasta el área de camping. ¿Por qué lo que me trago todo? ¡Ayuda! Acá está. Área de camping, o sea que la gente puede venir acá a acampar. Creo que ya dije el costo, que es 30.000 por camping. Es lo que ellos están cobrando. Y 25.000 la entrada, me olvidé, no les comenté ese pequeño detalle, así que perdónenme. Bueno, continuando en el área de camping, no del camping, Jesús. Bueno, de acá mismo ya se puede observar un mirador que está allá, donde se puede ver todo lo que es el río Paraná, detrás mío, allá. Y es hermoso. Al lado mismo del área de camping está este mirador con una maquita en la cima, así súper lindo, súper relax, porque
sí me llamó la atención esta frutita, porque es muy bonito, la verdad. El paisaje es precioso, así que, como yo siempre digo, vale bastante tomarse el tiempo, invertir un poquitito y viajar para conocer estos lugares hermosos. Me llamó la atención esta frutita que está ahí, o sea, es un árbol que tiene una frutita roja. Ahí se ve bien, ahí se ve. No sé si se come, pero obviamente que, imagino, supongo que no, ¿verdad? Y acá abajo mismo, se logra ver, se logra apreciar, está el túnel. El túnel. O sea, sería la panza del cerro del Indio. Así, ¿no? Me picó ni un mosquito acá. ¿Se nota? Basta. ¡Au! Acá en mi cara me picó. Me puse a correr, pero igual nomás. Bueno, ahora vamos a bajar al túnel, que sería el centro del cerro, la panza del indio dormido, que está acá totalmente dormido. Y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos ahí abajo, o sea, acá abajo, acá, ahí, abajo. Vamos a bajar al túnel, que imagino que es lo que más estaban esperando ver, ¿verdad? Que me mientan, que no me mientan. Vamos a bajar por este senderito hasta abajo. Le voy a mostrar otro mirador. Ok, pero hay que tipo... Este mirador no tiene senderito, un poco arriesgado, pero se va a poder. Bueno, todo esto que les estoy mostrando ocurre solamente en este lugar. Habiendo tantos lugares en Nueva Alborada para conocer, este lugar es el que más me llama a mí la atención. De que no te vaya a caer, él no sabe que yo soy una mona. ¡Ah! ¡Basta! Música de tensión, por favor, para entrar al mini pasillito. Uy. Oh my god. Y allí va Dai por la vida. Basta. Vamos bajando lo que sería el túnel. Tiene, o sea, a veces yo pienso que esto fue hecho por manos de hombre, porque es como si fuese que hay una escalerita hasta allá, hasta abajo. ¡Holi! Como les decía, yo tengo mi sospecha de que esto lo hizo alguien, porque no pueden ser las escaleras muy perfectas en medio de los cerros, por decirlo de esa manera. Vamos a seguir viendo qué hay. Acá les muestro mejor lo que es la escalera. Y se nota, ¿no? Que alguien lo hizo, obviamente, para poder bajar hasta acá, hasta lo que sería el túnel. Allá Daya está posando porque ella quiere su foto debajo de esa piedra. Así que vamos a ver qué nos sale. Miren lo que es este lugar. Es hermoso. En serio, sí. Me encanta. Vamos a ir hacia el fondo, en donde es ya más una cueva, caverna o gruta. Gruta lo llaman aquí. La panza, repito, la panza del indio dormido. También les quería compartir todo lo que acabo de ver allá por la pared. No sé qué es. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Lianas. No, eso es blanco. No sé. Mira, hay mucho. ¿Qué? Bueno, vamos a terminar lo que es la gruta. Dentro de la gruta le quería contar un dato. Me habían comentado en mi primera visita que supuestamente este lugar, o sea, este
pasillito, por llamarlo de esa manera, era tipo un escape de los jesuitas para el lado, o sea, para el otro lado, que sería para el lado argentino. Y da la casualidad que bajando yo aquí a la gruta, directamente mi celular cambia, o sea, mi roaming, como se dice, lado argentino. O sea, es mucha coincidencia, la verdad, y me llama la atención qué tan cierto pudo haber sido esa info que en algún momento me contaron, ¿verdad? De hecho, que se cuentan muchas historias sobre ello. Ahora dicen que enteró porque yo le estaba chismoseando justamente porque me pareció raro, me pareció muy llamativo que justo al ingresar aquí abajo pasó eso con la línea de telefonía. Bueno, ya estamos viendo a Dai que ya está pasando ese pasillito angosto ya para ir a la salida de lo que sería la gruta. Esa piedra no estaba ahí cuando yo vine. Esa piedra en el medio, obvio, no recuerdo bien, creo. Ay, miren qué bello. Está precioso. Ahora me toca a mí ir hasta allá para salir. Aquí como ya vamos a tener que ir con un poco de luz, ¿verdad? Porque sí, es oscurito. Ok, aquí estamos. Ay, perdón. Oh. Va. Ok, ahí voy. Para que les dé una idea, está una piedra, aquí está otra. Ese es el pasillito, no sé si se logra ver allá atrás. El zapallito. Ay, Jesús, ¿qué me pasa? Pasillito. ¿De dónde saco yo zapallito? Pasillito. Así que es angosto, es pequeñito. Sí, vamos todavía. ¡Ah! Ahí. No, vamos a pasar al pasillito ya para ir saliendo. Ahí se ve la salida. La luz al final del camino. Así era, ¿verdad? Oh. Ay, perdón, al final del túnel, por Dios. Basta. Ok. Ayuda. Me tranco. Salimos, chiqui, a la luz. ¿Cómo era la luz al final? ¿Desde qué yo dije hace rato? La luz al final del túnel, mío. Basta, yo soy desastre con el tema de las frases. Bueno, salimos en medio del bosque, debajo del cerro, con dirección al último mirador, ya para ir terminando este potente tour aquí por el Cerro Indio Dormido. Encontré con Dai, me estaba esperando acá. Hola Dai. ¿Qué tal? Saluda a los chicos, seguramente van a ser tus fieles seguidores en breve, ¿eh? Argüello Dai. Ok, ahí le dejo la arroba como siempre. Vamos a tomar un descanso. Oh my god. Me forzó ese tunelcito. ¿Cómo era? La luz al final del túnel. La luz al final del camino. ¿Te digo yo? Confío. Bueno, vamos a seguir a ver el último mirador ya para ir terminando esta nueva aventura. Vinimos al último mirador, chiquis. No saben lo que es la vista. Es una locura. En serio, es muy lindo. Acá se ve mucho mejor todo. Dios mío. Me encanta.
Miren a poco subir a este mini barquito. Bote, mejor dicho, que está acá. No sé si ha de ser seguro o no, lo vamos a comprobar. Ahí está, ¿ven? Basta. Y es para ofrecernos esta vista increíble. Miren lo que es. Bueno, aprecien lo que es esta vista. Y es más, le quiero mostrar algo que se ve desde acá y es una locura. Allá está, la mano del indio. Es otro parque, el parque se llama Parque Jesuita, pero cuando pasamos estaba cerrado. Pero vamos a pescar por esa mano que está allá mismo. Y vamos a llegar, no sé cómo, tenemos todavía tiempo. ¡Hay monos! ¡Hay monos! ¡Acá! ¿Se le ve? ¡Rápido, sí! Le estoy agarrando re bien a 2 monos. Hija. Mira aquel que se puso en la copa. Sí. Ah, sí. Hija de mira, está. Ah, hija de puta. Qué facha ahí. Miren, nada, yo escuché un sonidito y yo como que nunca vi un mono en mi vida. Me emocioné demasiado y grité como loca. Ya vieron mi expresión, ¿verdad? Pero en serio, fue muy llamativo verlos en su hábitat natural. Fue una locura. Eran hermosos y se los veía muy bien. Sinceramente creo que se los veía bien y estaban colgados ahí por los árboles. En serio, esta es una experiencia única. Espero que cuando ustedes puedan venir por acá, logren verlo también y también logren disfrutarlo, así como yo lo estoy haciendo. Les comparto esta imagen allá, al otro lado. Si logran ver toda esa zona, o sea, todo eso ya es el vecino país, que sería Argentina. Ay, casi me voy al abismo, casi me caigo. Allá se ve súper bien. El paisaje es hermoso. El agua, por lo que veo, está un poco más alto. Y está hermoso. Me emociona. Esto ha sido todo en este vlog número. Perdí la cuenta de los vlogs, perdón. No olvides dejar tu comentario, darle un me gusta, compartir el video para que más gente pueda conocer este destino único, esta vez en el departamento de Itapúa. Sigo en medio del bosque, pero ya bajando. ¿Y qué más te puedo decir? Espero que te haya gustado y muchas gracias por quedarte hasta el final. Así que hasta un próximo vlog.